¿Quién es Dios según la Biblia? Gloria a Jesús. Dios los bendiga. Repito, si alguien está viendo, que pongan ahí un like o algo, porque estoy teniendo problemas yo aquí. Pero si se está viendo, si ustedes sí pueden ver, si alguien puede ver por ahí, yo voy a compartir palabra de Dios. Gloria a Jesús. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Buenas noches. Son las 9:54. Iba a empezar a las 9, pero estoy batallando con la cámara de la computadora. Se me hace que tengo que moverle a algo por ahí. Pero no será hoy. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ok. Voy a compartir un estudio que se llama ¿Quién es Dios según la Biblia? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por este día, Señor, que ya va a culminar, Señor. Ya está culminando, ya es tarde, Jesús. Te pido que todo aquel, Señor, que vaya a ver este mensaje, Señor, que tú le bendigas grandemente con tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu presencia, Señor, con la salvación, con la vida eterna, Padre, y con entendimiento. Que tú pongas, Señor, en sus corazones el estudiar tu palabra. Te doy gracias, Señor. Gloria a ti, Jesús. Dice, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Una pregunta. En Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, verso 26. Voy a leerlo el texto y vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos revela. Vamos a ir paso por paso de quién es Dios. Claro que esa no es ni la mínima explicación de quién es Dios, ¿verdad? Solamente son unas pequeñas enseñanzas, ¿verdad? De quién es Dios. Hay mucha más información de quién es Dios. Eso es lo que yo quiero decir. Dice Génesis 1:26, aquí en la Biblia. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Dice, entonces dijo Dios, hagamos. Ahí está la palabra clave. Hagamos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos revela? En este texto bíblico de Génesis 1:26 que acabo de leer, la primera pregunta, ¿verdad?
es qué nos revela el Espíritu Santo en el verso bíblico, en el texto bíblico Génesis 1:26. ¿Verdad? Dice, hagamos. El Espíritu Santo revela que Dios es plural, no singular. Hagamos, dice el Señor. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios no le pudo haber dicho esto a los ángeles, porque los ángeles son creación y ellos no pueden crear, ¿verdad? Ellos no pueden crear, no pueden dar vida, al igual que nosotros. O sea, no podemos crear al nivel de Dios. Los ángeles no iban a crearnos a nosotros, ellos son seres creados semejantes a nosotros. Pero Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo sí, porque ellos preexisten con Dios desde la eternidad, ¿verdad? Por eso dice la pregunta, ¿qué te revela el Espíritu Santo en Génesis 1:26 sobre quién es Dios? Dios es un Dios plural. Plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Génesis 1:26. Hagamos. O sea que el Padre le está diciendo al Hijo y al Espíritu Santo que es Dios en tres personas, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y repito, porque los ángeles no pueden crear. Gloria a Dios por esta pregunta y por esta respuesta. Génesis 1:26, búsquelo en su casa. Génesis 1:26. ¿Verdad? Vamos a pasar a otra pregunta que voy a formular yo, y yo mismo voy a dar la respuesta. Si usted ya la sabe, pues gracias a Dios, ¿verdad? Según Éxodo, vamos a dar los pasos de quién es Dios, las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Vamos a llamarlo así como pasos de quién es Dios, según la Biblia, ¿verdad? Pregunta número 2 dice, según Éxodo capítulo 3, verso 14 y 15, ¿cuál es el nombre que Dios le reveló a Moisés? Éxodo 3, verso 14 y 15. Éxodo es el libro que sigue enseguida del Génesis. Voy a buscar rapidito. Esta historia es cuando Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro, las borregas, los borreguitos de su suegro, ¿verdad? Él las estaba cuidando, las estaba pastoreando. Y se acercó a una montaña, al monte de Horeb, al monte de Dios. Y estaba por ahí pastoreando aquellas ovejas. Y dice aquí la historia esta que estoy leyendo en Éxodo 3. Se lo voy a describir de una forma rapidita, ¿verdad? Que Moisés vio que un arbusto seco se quemaba. Ya las puras ramas, ¿verdad? Se quemaban. Se estaban quemando, se incendió. De una forma u otra, ¿verdad? Se incendió. Pero no se consumía. Y a Moisés como que le dio curiosidad y se acercó. ¿Por qué no se consume? Y entonces Dios le habla a Moisés. Y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de tus padres. Y se le presentó. Moisés había escuchado por sus antepasados, pero no sabía quién era Dios en realidad. Y Dios se le manifiesta, ¿verdad? Y empiezan a tener una conversación. Y en el verso 13, es que Dios le dice, ve a Egipto y saca a tu pueblo de la esclavitud. Le voy a leer desde el 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel,
y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Verdad? Y el nombre que Dios le dio a Moisés es YHWH, ¿verdad? Y de ahí se deriva Jehová, Yahweh, Yahweh, que uno de sus significados es yo soy el que soy. Entramos en la segunda pregunta, ¿verdad? Según Éxodo 3, capítulo 3, verso 14 y 15, yo lo leí desde el 13. ¿Cuál es el nombre de Dios revelado a Moisés? Aquí tengo una pequeña información que les quiero compartir. El significado bíblico de Yahweh, Él es, Él es, y hace referencia al hecho de que Dios siempre ha existido y siempre existirá. También llamado Jehová, se trata del nombre de Dios, del nombre divino, del Dios estatal del antiguo reino de Israel y más tarde del reino de Judá. Su nombre está compuesto por 4 consonantes hebreas, YHWH, y se escriben en mayúscula, nunca en minúscula, conocido como Tetragrammaton, que se dice que el profeta Moisés reveló a su pueblo. Moisés le pregunta a Dios, ¿quién debo decir que me ha enviado? Y Dios responde diciendo, yo soy el que soy. Debes de decir esto a los israelitas, yo soy, me ha enviado. Qué cosa tan grandiosa, tan preciosa, tan poderosa. Dice Dios, hey, yo soy el que soy. Córtatelas, yo soy el mero mero. Él es el que es, ¿verdad? Y de esas 4 letras, de esas 4 consonantes hebreas, YHWH, se deriva el nombre de Jesús, Yeshua. Se deriva el nombre de Jehová, de Yahweh, de Jerusalén, de Salomón, el rey Salomón, pero en verdad el nombre Shalom es paz. Jerusalén, ciudad de paz, ¿verdad? Yeshua, Salvador, y también significa algo de paz, el nombre de Jesús. Yahweh, Jehová, el nombre divino, se derivan de todas estas consonantes, de estas 4 consonantes. La Biblia tiene mucha profundidad, no es como el Corán, no es como el libro del Tripitaka de Buda y esas cosas, ¿verdad? No, este es un libro divino, inspirado por Dios, y hay muchos misterios que no van a ser revelados hasta cuando estemos con Él, pero el misterio que sí está revelado es el de apártate de todo pecado, no te hagas, eso hasta tú lo sabes. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Ya dijimos, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de Dios revelado a Moisés y a su pueblo y a nosotros ahora también? Yo soy el que soy. El nombre impronunciable para los judíos, pero que sí lo podían escribir, ¿verdad?
Escriba las 4 letras que representan el nombre de Dios. Ya lo dijimos ahorita. Es YHWH. Y deben de ser con mayúsculas. ¿En qué versículo bíblico el Señor Jesús afirma que el Padre y Él son uno? Si usted lo sabe, de alguna forma póngalo por ahí, ¿verdad? Mándalo en un texto. ¿En qué versículo bíblico el Señor Jesús afirma que el Padre y Él son uno? La respuesta es en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30. Jesús dice, yo y el Padre uno somos. No es que Jesús sea el Padre y que Jesús sea el Hijo y que Jesús sea el Espíritu Santo. No. Jesús y el Padre son uno. Juan 10:30, léalo. Yo y el Padre uno somos. Y por eso los judíos lo quisieron apedrear. Lean bien la historia. Porque ellos no comprendían. Crujían los dientes cuando Jesús decía estas cosas. ¿Verdad? Son un solo Dios. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Verdad? En Juan 10:30, una vez más, se comprueba que Jesús y el Padre son un solo Dios. En 2 personas. 3 con el Espíritu Santo. ¿A quién el Señor Jesús? Vamos a otra pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es el Padre, Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo también con ellos. Esos 3 son un solo Dios. Muchas veces no lo podemos entender con nuestra mente, ¿verdad? Porque somos humanos. Pero esta es información de arriba, información divina, información espiritual. Y ese misterio le pertenece a Dios. ¿A quién Jesucristo le revela la persona del Padre? Vamos a buscar esa respuesta, ¿verdad? Es una historia muy bonita, es un texto bíblico muy bonito. Está en el libro de Juan. O Mateo. Mateo 11:27, perdón. Fíjese. Seguimos estando. Aquí estamos. Dice, ¿a quién el Señor Jesucristo le revela la persona del Padre? ¿A quién el Señor Jesucristo le revela la persona del Padre? Fíjense en la autoridad de Dios y la soberanía. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿A quién el Señor Jesucristo le revela la persona del Padre? La respuesta es Mateo 11:27. A quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesucristo, cuando vino al mundo, vino a revelarnos al Padre.
Porque dice en el Evangelio de Juan también, la vida eterna, Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti, dice Jesús. ¿A quién Jesucristo le revela la persona del Padre? A quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que si Jesús se me reveló a mí, o se le reveló a usted, conforme a la Escritura, fue porque Él se lo quiso revelar. Ore para que a sus familiares también se los revele, a sus amistades, a sus hijos, ¿verdad? Si usted ya conoce de Dios. Oremos, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia. Porque dice que Jesucristo le revela al Padre a quien Él se lo quiera revelar. En otra escritura también en el Evangelio de Juan, Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Por qué? Porque al ser humano no les es dado buscar a Dios. Lo buscan como una religión, como una protección, como un escapulario, como esto, como lo otro. Echándose las cartas, en una foto, en una pintura, en una estatua. Pero no lo buscan. No lo buscamos, dijo el otro, como debe de ser, hasta que Él se nos revela. Porque Él es el que nos busca. Dios hace todo. Nosotros no hemos hecho nada. Dios nos creó. Dios nos salvó por medio de la cruz de Jesucristo. Él fue el que nos buscó. Nosotros no lo buscamos a Él. Él se nos manifiesta a través de alguien que nos comparte. ¿Verdad? Y aún así mucha gente no quiere aceptar. Porque siguen en una religión y no en la verdad que es Cristo. ¿Verdad? Por eso dice, ¿a quién Jesucristo le revela al Padre? A quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Gloria a Dios. Vamos a pasar a otra pregunta. ¿Quién es Dios? Así se llama el estudio, el pequeño estudio este. ¿Quién es Dios? No estamos hablando solamente del Padre, porque muchas veces cuando decimos Dios, el Padre, se nos viene a la mente el Padre, porque así nos programaron religiosamente, el Padre. ¿Quién es Dios? Jesucristo. No, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y son tres personas diferentes, pero es un mismo Dios. Yo sé que te explota la mente, no lo puedes entender, pero así dice la Biblia. En Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 8. Verso 6. Dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo. O sea, ya son dos personas en ese Dios, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí donde dice Señor, dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo. Aquí donde dice Señor, la traducción es Kurios. Kurios, que significa un Señor con un puesto superior. Kurios. El Padre y el Hijo en este verso como un solo Señor, un Kurios, un solo Dios.
el Padre y el Hijo. En este verso, ¿verdad? Claro que el Espíritu Santo también con ellos. El Kurios es una palabra griega para referirse a un señor grande, autoridad. Algo así, ¿verdad? Pero sí es Kurios ahí, se tradujo Kurios, se escribió Kurios. Se traduce Señor en nuestro idioma, en nuestra lengua, Señor. Pero nosotros, como el apóstol Pablo, cuando en el libro de los Hechos, cuando Jesús lo tumba al piso con una luz más resplandeciente que la del sol, porque el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, mataba a los cristianos, los secuestraba, los golpeaba, los arrestaba para que blasfemaran contra Jesús, contra Dios. Y cuando iba para Damasco a hacer unas redadas, a sacar gente de las sinagogas y de sus casas, cristianos, el Señor Jesucristo se le revela desde el cielo, porque el apóstol Pablo no creía en él. Y se le revela como una luz más resplandeciente que el sol. Y el apóstol Pablo, cuando está en tierra, cuando está caído en el piso, de aquella luz resplandeciente sus ojos se le cegaron. E inmediatamente dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí sí lo reconoció. Y esa palabra Señor es Kurios también. Ahí el apóstol Pablo prácticamente dijo Señor, como queriendo decir lo máximo, altísimo, ninguno más otro que tú. ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo: Pablo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dijo: yo no te persigo a ti, Señor. Sí, tú al perseguir a mi iglesia me estás persiguiendo a mí. Amén. Entonces, 1 Corintios 8:6 dice que un Padre y un Señor, en el original es Kurios, ¿verdad? Para Señor. Entonces estamos viendo quién es Dios. ¿Quién es Dios según la Biblia? No solo cuando mencionamos a Dios se nos viene a la mente el Padre. No, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos versos que estamos mencionando van descubriendo a todo esto que hemos ido mencionando. Es algo muy, muy, muy bonito. Por eso cuando el apóstol Pablo dice que hay un Señor Jesucristo, se refiere a Kurios. Un solo Dios, el Padre y el Hijo en este verso. Pregunta 6. Mencione 4 versículos bíblicos que demuestren que Jesús es Dios. ¿Verdad? Ya sabemos que el Padre es Dios. Ahora vamos a ver que Jesús también es Dios, pero Hijo. Él es Dios Hijo y el Padre es Dios Padre. Y eso no significa que en unos versos Jesús es el Padre y en otros versos Jesús es el Hijo. No. El Padre es uno, Jesús es otro y el Espíritu Santo es otra persona. Son 3 personas en un mismo Dios. Por eso se le llama Trinidad. Bendita Trinidad. El Dios Trino, el Dios Tribuno. Aunque a muchos le duelan, a muchos que se hacen llamar cristianos y que les gusta debatir mucho. Ellos son los unicitarios, los solo Jesús. Ellos no creen en la Trinidad, pero se disfrazan de cristianos, de pentecostales cristianos. Tenga mucho cuidado con ellos. Dios los ayude, ¿verdad? Dios los ayude a salir de eso, claro que sí. Mencione 4 versos bíblicos que demuestran que Jesús es Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos para allá.
Dice, Evangelio de Juan, el libro de Juan, el Evangelio, porque hay primera de Juan, segunda y tercera de Juan. Aquí estamos en el Evangelio de Juan, verso 1, capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí el verbo se refiere a Jesucristo, a la palabra. Es Jesús. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Verdad? Y para afirmar aquí en el verso 2, en el que sigue, dice, este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea que todas las cosas fueron hechas por Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando de Jesús. Que Él era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el verbo es Jesús, era con Dios, sí, era con Dios Padre. Y el verbo era Dios, Dios Hijo. El verbo, en el principio era el verbo. Jesús desde el principio, desde antes de la creación. Y el verbo era con Dios. O sea, el Hijo era con el Padre, por así decirlo. Y luego dice, y el verbo era Dios. O sea, el verbo Jesús, Dios Hijo, era con el Padre, Dios Padre. No son dos dioses, es un solo Dios. En dos personas aquí, el Padre y el Hijo. Y con el Espíritu Santo son tres personas. Por eso dice, otra vez, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde el principio, desde antes del principio, desde la eternidad hasta la eternidad, han preexistido siempre. Juan 10:30. Juan 10:30. En el mismo libro, el Evangelio de Juan, capítulo 10, está otra respuesta. 4 versículos dice que demuestran que Jesús es Dios. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Jesús y el Padre son uno. ¿Un qué? No son una misma persona. Que Jesús se pone la cachucha del Padre a veces, y luego se pone la del Hijo, y luego se pone la del Espíritu Santo. Que Él hace todo. No. Dice Jesús, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Un qué? Un solo Dios en tres personas. ¿Verdad? Esta información yo sé que nos revienta los bulbos de la cabeza, pero así es. Gloria a Jesús. Yo y el Padre uno somos, un solo Dios, en dos personas. Trato de recalcar para que se les quede, ¿verdad? Primera de Juan, ahora, el Evangelio de Juan es uno. Ahora vamos a Primera de Juan. Ese es otro libro. Capítulo 20. Gloria a ti, Jesús. Está atrás de Judas. Está atrás de Pedro. Voy al revés. Y luego Juan. Primera de Juan.
Un segundo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjese lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, empezando la carta. Y fíjese que la descripción de Primera de Juan, de la primera carta de Juan, el primer tema que tiene es esto que estoy leyendo. Se llama, aquí hay una descripción de esta carta, ¿verdad? Antes de que empiece. Dice, el primer tema es la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Que Dios es Dios Padre, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque el apóstol Juan, como los demás apóstoles, vieron a Jesús. Lo que hemos oído, contemplado y palparon nuestras manos, dice, y palparon, lo tocaron, lo abrazaron, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, tocante al verbo de vida, lo que era desde el principio. Gloria a Jesús. Qué hermoso, ¿no? Dice, uno más, Juan 8. Ahora voy a regresar al Evangelio de Juan. Estoy en la carta de Juan. Juan 8, 53 al 58. Juan 8, 53 al 58. Otro versículo que demuestra que Jesús es Dios. Dios Hijo, no Dios Padre. Dice, lo están interrogando, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Le dicen los judíos, que no lo querían a Jesús. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas también murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Le dicen los judíos. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Por eso no hay que glorificarnos nosotros a nosotros mismos. Eso es, ante Dios es aberración. Dice Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Dice, pero ustedes no le conocen, mas yo sí le conozco. Fíjese, Jesús le está diciendo a un grupo de personas que eran maestras de la palabra. Dice, pero ustedes no le conocen. Eran unos presumidos que decían conocer a Dios, pero a Jesús no lo podían engañar. Dice Jesús, ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso, como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Y le dicen los judíos, Abraham, sigue hablando Jesús. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, enardecidos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo ahí?
Yo creé a Abraham, yo los creé a ustedes, yo soy antes de todas las cosas. Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Y esa palabra que Jesús dice ahí, yo soy, fue lo mismo que cuando Dios se le reveló a Moisés, lo que tocábamos al principio, que le dijo, diles que yo soy el que soy, te envió. Y cuando estés con ellos, dile, el yo soy me envió a ustedes. Y eso es lo mismo que Jesús les está diciendo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y para los judíos, estas dos palabras, yo y soy, era algo muy, 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 muy de Dios. Que solo se podría referir a Dios. Porque ellos sí sabían, ¿verdad? Yo soy, le dijo Jesús, antes que Abraham fuese. Dice el versículo que sigue, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escabulló de ellos. No soportaban que Jesús les dijera que Él era Dios. Y a veces les decía que Él era el Hijo. A veces les decía que Él era enviado. Y ellos no soportaban nadita de estas cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, en estos 4 versos, Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Demuestra que Jesús es Dios. Juan 10:30, que les leí también. Primera de Juan también, capítulo 1, verso 1. Juan 8:53 al 58, que Jesús les dice, yo soy. Estamos en el estudio que se llama ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Para que no estemos en nuestra mente que nomás Jesús es Dios. O el Padre. Cuando digan Dios, se te viene a la mente el Padre o se te viene a la mente el Hijo. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas diferentes. Un solo Dios, no 3 dioses. ¿Verdad? El Dios plural, el que dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, imagen y semejanza. Mencione 2 versos bíblicos que demuestren la preexistencia de Jesús. Que demuestren que Jesús existía desde antes de todas las cosas. Juan, otra vez, 17, Evangelio de Juan 17, verso 5. Juan 17, verso 5. Gloria a Jesús. Juan 17, verso 5 dice, ahora pues, Padre, Jesús, glorifícame a tu lado, tú, dice, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que Jesús, antes de venir al mundo, ya preexistía con Dios. Glorifícame al lado tuyo, dice Jesús al Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque Jesús ya iba al Padre otra vez, ya iba a ser crucificado. Mencione 2 versículos bíblicos que demuestren la preexistencia de Jesús. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Aquella gloria que tuve contigo. Juan 17, 5. Ok. Vamos a leer también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. La otra respuesta. La pregunta 6, vamos a la pregunta 6, está pidiendo 2 versos bíblicos que demuestren la preexistencia de Jesús. Ahora vamos a Juan, capítulo 1, verso 14. Gloria a Dios.
Jesús es Dios, hermanos, amigos, conocidos, familiares. Dios Hijo. Dice Juan capítulo 1 verso 14, y aquel verbo fue hecho carne, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, Dios Hijo, se hizo carne. Ya vamos a terminar. Todavía faltan unas preguntas. Dice, menciona un verso bíblico que demuestre que el Señor Jesús fue 100% Dios al pasar por la tierra. Y puse el mismo verso que acabamos de leer, Juan 1:14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se encarnó, la palabra se encarnó, Jesús es la palabra. Hay una secta ahí que se hacen llamar cristianos que explican esto de una forma muy corrupta, muy apóstata, muy mentirosa, ¿verdad? Que dicen que Jesús no fue el que se encarnó, sino que la Biblia se encarnó. No sé qué es lo que enseñan ellos, pero esas son sectas. Ni a religión llega. Hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de enseñanzas. Porque aquí cuando dice que el verbo, la palabra se encarnó, se refiere a Jesús. Porque Jesús es la palabra de vida, el agua de vida. Gloria a Dios, porque su palabra es como agua que refresca. Bendito es su nombre. Pregunta 8. Ok, no, estamos todavía. Mencione un verso bíblico que demuestre que el Señor Jesús fue 100% Dios. Ya lo mencioné el verso bíblico, el Juan capítulo 1 verso 14, pero también voy a compartir Filipenses capítulo 2 versos 6 y 8. Filipenses capítulo 2 versos 6 y 8. Ok. 6 y 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que Jesús, cuando vino a la tierra, no se creía Dios. Él se despojó de todo, ni se aferró a ser Dios para que la gente aquí no le hiciera daño. No, Él se despojó a todo lo que a Dios se refería. Dejó la corona, dejó la capa, dejó el trono, ¿verdad? Y vino y sufrió como uno de nosotros. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Gloria a Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Porque dice que, otra vez, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. El cual siendo en forma de Dios, o sea que Jesús es Dios. La pregunta dice, versículo bíblico que demuestra que Jesús fue 100% Dios al pasar por la tierra, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo Dios, se rebajó a ser semejante a nosotros.
Pregunta 8 dice, dos versículos bíblicos que demuestran que el Señor Jesucristo ya era Dios antes de ser bautizado. ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué el taller aquí en la pregunta 8 nos hace esta pregunta, nos cuestiona de esta forma? Dice que demostremos con dos versos bíblicos que Jesús ya era Dios antes de ser bautizado. El Mateo capítulo 1, verso 23, el Espíritu Santo, ¿verdad?, dejó plasmado por medio del escritor. Vamos a leer lo que dice Mateo 1:23, demostrando que Jesús era Dios desde antes de que fuera bautizado. Jesús fue bautizado alrededor de los 30 años. No lo bautizaron de bebé. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Todavía no queda embarazada María. Y llamará su nombre Emmanuel. Deme un segundo. Sí, todavía Jesús no nacía. El ángel se le estaba revelando a María y le estaba dando las instrucciones de que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí Mateo 1:23, lo que dijo el profeta se recordó aquí, porque ya los profetas habían profetizado esto muchos años antes. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea que Jesús, desde antes de que lo bautizaran, desde antes de que naciera, ya era Dios con nosotros, Emmanuel. Regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 15. Otro texto bíblico que demuestra que Jesús era Dios antes de ser bautizado. Todo esto es para que nosotros lo sepamos, lo que dice la palabra de Dios, y por si hay que compartírselo a alguien, porque hay muchas creencias diferentes, malas creencias. Nosotros estamos sacando todo esto de la Biblia, ¿verdad? Juan capítulo 1, verso 15, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 15. Fíjese que ahorita compartimos el verso 14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? Demostrando que Jesús es Dios. Ahora vamos a leer el 15. Dice, Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Queriendo decir Juan el Bautista que Jesús es Dios, porque él era antes que yo, primero que yo. Y todavía no era bautizado Jesús, apenas lo iba. En esta escena, Juan iba a bautizar a Jesús apenas, y Juan ya estaba diciendo que Jesús era Dios, que Jesús es Dios. Entonces la pregunta 8, el taller pide que contestemos, que demostremos mencionemos dos versos bíblicos que demuestren que Jesús, nuestro Señor, el Curios, ya era Dios antes de ser bautizado. Gloria a Jesús. Pregunta 9. Demuestre usando en cada caso con un verso bíblico la eternidad, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia del Espíritu Santo. Échate ese trompo en la uña nomás.
Pues gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ver. Ok. En Hebreos vamos a demostrar la eternidad del Espíritu. Ahora ya hablamos del Padre, ya hablamos del Hijo, vamos a hablar de la eternidad, de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia del Espíritu Santo, que también es Dios junto con Jesús y el Padre. Vamos a demostrar que el Espíritu Santo también es eterno y ha sido eterno. Hebreos 9. Hebreos 9. Verso 14. Esa carta de Hebreos está preciosa, se la recomiendo, Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿qué nos está preguntando el taller aquí? Que demostremos con un verso bíblico la eternidad y luego después la omnisciencia. Primero la eternidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí está, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, o sea que el Espíritu es eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que la sangre de Cristo, operando mediante el Espíritu eterno, ¿verdad? Que Jesucristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y Él va a limpiar vuestras conciencias de obras muertas, de pecado. ¿Cuáles son las obras muertas? El pecado. Porque el pecado es muerte. Dice, para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta. Pero todo esto fue mediante el Espíritu Santo. Y aquí dice el Espíritu eterno. El Espíritu, en otras palabras, es eterno. En este verso se demuestra la eternidad del Espíritu Santo. No como dicen los testigos de Jehová, que ellos no son testigos de nada. Porque si supieran quién es Jehová, no anduvieran enseñando lo que enseñan. Ellos dicen que el Espíritu es la fuerza activa de Dios pero se niegan a llamarle Espíritu y menos Santo. Y aquí en Hebreos 9:14 dice que es el Espíritu eterno. Ok, primera. La eternidad de Dios demostrada en Hebreos 9:14, que es como una pregunta en 4, ya la primera ya la contestamos. Vamos a demostrar la omnisciencia del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2 verso 10. Primera de Corintios capítulo 2 verso 10 dice, el Espíritu todo lo escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Primera de Corintios capítulo 2, 10. Por eso el Espíritu es omnisciente. Omnisciente, todo lo sabe. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. Apúntele ahí. ¿Verdad? Salmos 139. ¿Verdad? Ahora vamos a demostrar la omnipresencia. Omnipresencia del Espíritu Santo. La omnipresencia, que Él está presente en todas partes. Salmo 139, aquella linda alabanza que dice, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti?
Esa canción está fundamentada en el Salmo 139, que es la omnipresencia de Dios, del Espíritu Santo. Y el Salmo 139, versos 7 al 10, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? El rey David le está diciendo a Dios. ¿Y a dónde me iré de tu presencia? El Espíritu es omnipresente y es Dios Espíritu. Es Dios, junto con el Padre y el Hijo, un solo Dios en tres personas. En la persona del Hijo, una persona del Padre, una persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Dios en tres personas, bendita Trinidad, ¿verdad? Dice Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Le está diciendo el rey David a Dios. ¿Y a dónde me iré de tu presencia? La omnipotencia del Espíritu Santo. Romanos 8:11. La omnipotencia, o sea, el poder incalculable, el todopoderoso. El Espíritu Santo todopoderoso, con Jesús todopoderoso y el Padre todopoderoso. El Espíritu Santo todopoderoso, vamos a demostrar la omnipotencia del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Este estudio es: ¿quién es Dios según la Biblia? Dios Padre, con Él el Hijo y con Él el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. No en una persona, que se hace tres y luego se hace uno, no. ¿Verdad? Ya demostramos la preexistencia de Jesús, que Él existía con el Padre. La eternidad del Espíritu Santo, lo acabamos de demostrar también. La eternidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es eterno, ya preexistía con el Padre y con el Hijo. Por eso en Génesis 1:26 Dios dice: hagamos, está hablando en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y no le está diciendo a los ángeles, porque los ángeles son creación, no pueden crear. Gloria a ti, Jesús. Ahora Romanos 8:11. Vamos a demostrar la omnipotencia, el Todopoderoso, el Espíritu Santo Todopoderoso. Romanos 8:11. Aquí estamos. Dice: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Fíjense, ¿quién fue el que levantó a Jesús de los... Perdón si me rasco la nariz. ¿Quién fue el que levantó a Jesús